Hola, mi nombre es Rebeca Figueroa y el día de hoy en la clase de Química de los Alimentos estaré hablando sobre las proteínas, funciones de las proteínas y propiedades funcionales. Las proteínas en cuanto a su estructura, clasificación, función y desnaturalización, se podría decir que es un conjunto de ácidos nucleicos o estas prácticamente son moléculas de información en los seres vivos. Juegan un papel importante y central en los seres biológicos, ya que los microorganismos tienen un número mínimo cercano a más de 3.000 clases de proteínas que van a abarcar todo el tipo de funciones tales como la estructura, transporte, motilidad, defensa, reconocimiento, almacenamiento y la función catalítica que lleva a cabo las enzimas. Como podemos observar, aquí tenemos algunos de los alimentos que contienen en cuanto al origen vegetal las proteínas. Ahora, ¿cuál será la definición de proteína? Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo. Por ello, realizan la mayor parte del trabajo en las células, ya que estas van a ser necesarias ya sea para su estructura, función, regulación en los tejidos y en los órganos del cuerpo. Las proteínas están formadas por miles y miles de unidades más pequeñas, que estas unidades se les conocen como aminoácidos, porque unen entre sí varias cadenas y existen 20 tipos diferentes de aminoácidos que pueden ayudar a combinar para formar parte de una proteína. La secuencia de los aminoácidos van a determinarse según la estructura tridimensional, que va a ser única por cada proteína y según sea su función específica, que ya vamos a hablar un poco acerca de esto. Antes de hablar acerca de las funciones de las proteínas, es necesario saber cuál es la importancia de estas, ya que en los sistemas alimenticios, a pesar de que se tenga una menor cantidad, poseen propiedades funcionales y nutricionales. También sus componentes obtienen moléculas que son nitrogenadas, que estas nos van a permitir a conservar la estructura, el crecimiento. Asimismo, también se pueden utilizar como ingredientes en productos alimenticios y también las funciones en cuanto a la estructura y la función de un alimento. También son importantes porque son la fuente esencial de energía. Estas son necesarias para todas las células, tales como preparar o formar un tejido de la piel, los órganos, los músculos, los huesos, y también ayudan a formar anticuerpos para fortalecer nuestro sistema inmunitario. Ahora sí, dicho esto, podemos avanzar con las funciones de las proteínas. La primera función proteica que tenemos es el anticuerpo. Las proteínas nos ayudan a unir estas partículas extrañas, tales como el virus o las bacterias, para ayudar y proteger nuestro cuerpo. Y esto lo hace por medio de la inmunoglobina. También tenemos las enzimas, que las enzimas llevan a cabo casi todas las miles de reacciones químicas que ocurren en estas células. Es decir, que ayudan con la formación de las nuevas moléculas para poder tener esa información genética que es almacenada por el ADN. Y esto lo hace a través de la fenilalanina hidroxilasa. Las proteínas también pueden llegar a ser mensajeras. Al igual que algunos de los tipos de hormonas, las proteínas mensajeras transmiten esas señales para coordinar los procesos biológicos, ya sea entre una célula o un tejido o un órgano, y eso lo hace a través de la hormona del crecimiento. En cuanto a la función proteica estructural, las proteínas brindan una estructura y soporte a las células. Por decirlo así, a mayor escala también permiten que el cuerpo tenga movilidad, y esto lo hace por medio de la actina. Por último, tenemos la función proteica de transporte y almacenamiento. Esta ayuda a que las proteínas se unan y transporten lo que son los átomos y las moléculas pequeñas o los aminoácidos dentro de las células y por todo el cuerpo. Esto lo hace a través de la ferritina. ¿Sabían que las funciones proteicas y las propiedades funcionales de las proteínas son dos cosas distintas? Ahora les voy a explicar cuáles son las propiedades funcionales de todas las proteínas. Las propiedades funcionales de la proteína se basan y determinan la forma, la estructura de las células y dirigen así todos los procesos vitales. También mantienen su integridad, a defenderse a agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones. Pero las propiedades funcionales de las proteínas son aquellas que se encargan de aquellas propiedades físico-químicas y permiten contribuir que los alimentos tengan esas características deseables.
no solo en un alimento, sino que también pueden haber varias propiedades funcionales en la proteína y a mayor parte las que afectan las características sensoriales de un alimento. Estas pueden clasificarse en propiedades de hidratación, que son las que permiten la interacción entre el agua con una proteína, la proteína-proteína, que es la que permite la interacción entre dos proteínas y entre dos fases inmiscibles, que es prácticamente las propiedades de superficie que permiten la interacción entre dos alimentos que no puedan ser mezclados. Las propiedades de hidratación. Estas dependen mucho de las interacciones entre las proteínas con el agua, tales como la absorción del agua, la capacidad en que un alimento pueda ser mojado o humectado, la capacidad de hinchamiento de ese alimento, también la capacidad en que este alimento retiene esa agua, ese adhesivo, tenga dispersabilidad, solubilidad y la viscosidad como la propiedad hidrodinámica. Como podemos observar aquí, también tiene esa capacidad de que la proteína pueda ser responsable de ser jugosa y suave en cuanto a este alimento que es la carne. No sé si alguna vez ustedes han cocinado un trozo de carne y han observado cómo al estar ante una fase de calentamiento de calor, comienza a desprender ese líquido y ese líquido que desprende es prácticamente la retención del agua en este alimento. Este es el proceso que ocurre en las propiedades de hidratación de un alimento. Por ejemplo, obtenemos nosotros una proteína deshidratada. Esa proteína deshidratada, al entrar en un proceso de calor, tiene la absorción del agua en la molécula por fijaciones de zonas polares. Luego esto pasa a ser una absorción multicapa de agua. Luego de esta tenemos la condensación del agua líquida y también el hinchamiento, que prácticamente es la disolución. Pasamos también por la solvatación de dispersión, que esta convierte esta agua en partículas o masas insolubles o hinchadas. Las propiedades funcionales se ven afectadas por la solubilidad de sus proteínas, ya que las más afectadas son propiedades ya sea espesantes, espumantes o gelificantes. Las proteínas insolubles tienen un uso muy limitado en los alimentos y se pueden dividir en dos: interacciones hidrofóbicas y las interacciones iónicas. Las proteínas se pueden clasificar según la base de su solubilidad, tales como la albumina, que son las que se solubilizan en el agua pH 6.6, que estas podemos tener las albuminas séricas, la ovoalbumina y la lactoalbumina, que las contienen el huevo, la leche, y etc. También tenemos las globulinas, que son solubles en soluciones salinas diluidas en un pH de 7.0, tales como la glicinina, la faseolina y la beta-lactoglobulina. Continuamos con las gluteínas, que las gluteínas son solubles en soluciones ácidas con un pH 2 y alcalinas con un pH 12, tales como las glutelinas de trigo. Las prolaminas. Las prolaminas son solubles en el etanol a un 70% y estas las contienen las ceínas del maíz, el gluten y las glidaninas del trigo. Los factores que afectan la solubilidad de las proteínas se basan en las condiciones de su solución, tales como el pH, la fuerza iónica, la temperatura, la presencia de solventes orgánicos, además de las propiedades físico-químicas intrínsecas de las moléculas. Las proteínas también cuentan con una viscosidad o capacidad de espesamiento, que estas se ven influidas por un fluido a la resistencia al flujo. Esto quiere decir que mide o se somete a una disolución de acción de una fuerza llamada cizalla, F/A, que depende directamente de la velocidad de formación. Por ejemplo, para la realización o la preparación de una mayonesa o un aderezo. Aquí se utiliza ya sea la proteína del huevo con un agente viscoso como lo es el aceite, que a través del movimiento o esa fuerza de sillaza se puede llegar a obtener la consistencia adecuada para obtener un aderezo. Muchas gracias por su atención y esto fue todo de mi presentación.